Padre Celestial, una vez más, aquí estamos delante de su presencia, agradecido de su amor, de su misericordia para con nosotros. Gracias, Padre, por cuidarnos, por guardarnos, Señor, bajo su cobertura. Así, Padre, en esta hora le pedimos que usted esté, Señor, obrando a favor, Señor, de los enfermos en esta hora. Que usted esté visitando a aquellas personas, Padre, que están postradas en cama. Los que están, Señor, en los hospitales, en las clínicas, en sus hogares, Señor, aislados. Sea usted con ellos, Señor. Así, Padre, le pido, Señor, que usted cubra cada hogar, cada matrimonio, cada familia, en el nombre de Jesús. Así, Padre, también pido por nuestro país, Señor, mire que se avecina tiempo de elecciones, Señor. Le pido, Padre, que tenga misericordia de nosotros, Señor. Quienes van a estar allí para gobernarnos, Señor, sea usted, Señor, poniendo la persona más idónea, Padre, para que podamos, Señor, vivir quieta y reposadamente, como dice su palabra. Es en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Señor, que oramos a usted. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a estar viendo una palabra del Señor en este día que el Señor nos permite, en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Por ser palabra del Señor, la leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice así su palabra. Entró Jesús en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de tal manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron algunos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba. Y habiendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Gracias, Señor, por su palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, tenemos un texto maravilloso para traer a nuestra vida una enseñanza. Entiendo que este texto ministra de manera especial a mi vida y creo que a la vida de ustedes también ministrará a medida que vemos este texto. Observamos algo muy especial. Y es que según la palabra del Señor habla de que había una persona con una necesidad. Una persona con una necesidad y en medio de esa necesidad pues encontró a alguien que se dolió de su condición. Vamos a estar predicando el tema, esta palabra del Señor bajo el tema Juntos Podemos. Pues mire, amados hermanos, según la palabra del Señor relata en este hecho donde acabamos de leer, relata de un paralítico. Este paralítico, las escrituras no registran ni dónde se encontraba, ni a qué distancia donde Jesús estaba se encontraba. Lo que sí la palabra del Señor registra es que 4 personas toman a aquel paralítico y lo traen donde Jesús con la intención de que él sea sanado. Cuando llegan donde Jesús está, según la palabra del Señor registra, hay una gran multitud en la casa y de tal manera que nadie podía acercarse ni siquiera a las puertas, según la palabra del Señor. Se agolpó la gente y las personas no podían acceder a Jesús. Sucede que estos hombres
decidieron juntarse para ayudar. Y en estos tiempos, donde estamos viviendo tiempos más difíciles o tiempos donde no es la vida normal que llevamos, la palabra del Señor, aleluya, nos enseña en este texto una forma de nosotros imitar o de observar en nuestra vida, porque estos hombres decidieron juntarse para ayudar. Decidieron juntarse para ayudar. Y quiero decirle a usted que me escucha, ustedes que están escuchando la palabra del Señor, que es tiempo de juntarnos, es tiempo de aunar esfuerzos, es tiempo de trabajar juntos y no dividido. El enemigo, gloria al Señor, conoce este principio y sabe que si estamos divididos, pues entonces podremos ser vulnerables. La palabra del Señor nos enseña que en una ocasión Jesús estaba combatiendo el reino de la tiniebla, expulsando los demonios de los cuerpos. Y las personas que los observaban decían que él luchaba por el reino de las tinieblas. Pero Jesús le contestó en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, 17, que él le dijo que todo reino dividido contra sí no prosperará, y toda casa dividida contra sí asolará. Y quiero decirle en este día, que viendo este texto, donde estos hombres decidieron juntarse para ayudar, así yo creo que la familia en estos tiempos debe de reflexionar y juntarse para colaborar uno con los otros. Yo creo que podemos sobrepasar estos tiempos que se avecinan y que ya estamos empezando a vivir, tiempo de crisis. Podemos sobrepasar esta situación o hacer la vida más llevadera si decidimos aunar esfuerzos. ¿Qué sucede? Cuando decidimos aunar esfuerzos, siempre vamos a tener obstáculos en la vida. No es tan fácil decir nos vamos a juntar y vamos a aunar esfuerzo. No es tan sencillo como podríamos decirlo, y ya se juntó la familia y ya elaboraron un plan y todo va a empezar a funcionar de mil maravillas. Realmente no es así. Como tampoco este texto registra que no funcionó como tan sencillo haberse juntado para llevar el paralítico para que fuera sanado. Porque cuando ellos llegaron donde Jesús, ocurrió algo. Y es que cuando llegan donde Cristo, no pueden accesar donde está Jesús porque hay un obstáculo. Siempre van a haber obstáculos para nosotros poder ponernos de acuerdo. Siempre van a haber situaciones en las cuales pueden ser limitantes para que como familia se pongan de acuerdo. Pero siempre, si perseveramos, podemos unirnos y poder sacar mejores resultados de lo que estamos tratando de comunicar o de hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Y según la palabra del Señor nos enseña que cuando ellos llegaron donde Jesús, se encontraron con una gran multitud. Entonces llegó el punto donde ellos podrían decir, ya no vamos a poder, quisimos ayudarte. Estoy parafraseando al paralítico. Mira que venimos de lejos, te hemos traído en una camilla, en un lecho, y mira la cantidad de gente, ahora no podremos llevarte a Cristo. No, ellos vieron el obstáculo, pero no se dieron por vencidos. La palabra del Señor registra en el libro de Génesis, en capítulo 11, que en una ocasión el pueblo de Israel se puso de acuerdo. El pueblo, la nación se puso de acuerdo en elaborar, según Génesis capítulo 11, dice que se juntaron
en un lugar, en una llanura, y decidieron construir una torre, la Torre de Babel. Dice la palabra del Señor que ellos pretendían construir una ciudad elevada por encima de las demás naciones, encima de la torre. Y esto parece una locura y algo que prácticamente, si nos ponemos a ver, podríamos decir eso prácticamente es un imposible. Pero resulta, y la palabra del Señor reafirma, que Dios tuvo que descender y observar, ver qué es lo que ellos pretendían hacer y ver que ellos estaban logrando su objetivo porque estaban todos unánimes, todos como un solo hombre y estaban de acuerdo. Quiero decirle, amados hermanos, que Dios tuvo que intervenir en esa situación y confundir las lenguas para que ellos no pudieran construir y edificar la torre. Juntos podemos. Se pueden presentar obstáculos, pero juntos podemos llegar más lejos. Juntos podemos sobrellevar la carga uno de los otros. Dividido no, amados hermanos. Así que lo que la palabra del Señor hoy nos enseña con este relato es que 4 hombres se juntaron para ayudar a una persona con necesidad, a una persona que necesitaba ayuda. Y dice la palabra del Señor que cuando llegaron, se encontraron con el obstáculo que no podían avanzar para que esa persona recibiera la ayuda que ellos estaban tratando de brindar. Pero lo interesante, amados hermanos, es que cuando ellos llegaron y vieron el obstáculo, no se dieron por vencidos, sino que decidieron avanzar. Decidieron vencer los obstáculos. Decidieron vencer la adversidad que tenían por delante. No les estoy diciendo que sería fácil, pero creo que sí se puede. Creo que sí podemos reunirnos como familia, elaborar algunos planes de unidad y empezar a trabajar juntos en una dirección donde quizás si hay un patrimonio familiar no se destruya en esos tiempos y juntos puedan reedificarlo, puedan sostenerlo. Bendito es el nombre del Señor. Ahora, amados hermanos, siempre en tiempo de crisis se va a necesitar la colaboración de todos. En una ocasión Jesús se encontraba en el desierto, se había ido a aislar con sus discípulos y dice que cuando estaban allí en el desierto se presentó una crisis y es que no había alimento para la multitud que se encontraba aislada en aquel desierto. Y ocurrió una situación y es que los discípulos se le acercan a Jesús y dicen: mira, vamos a despedirlo para que se vayan a su casa, pero la distancia era lejos, ya oscureciendo, ya finalizando el día y sin alimento. El Señor tenía compasión de ellos y en esa situación de crisis la palabra del Señor registra, bendito sea el nombre del Señor, según el Evangelio de Mateo capítulo 14, registra que apareció un niño con unos pancitos y unos pececitos y lo puso en la mano del Señor. Eso poco que él tenía, él decidió ponerlo en la mano del Señor. Quiero decirte en este día, lo poco que tengan como familia, lo poco que tengan, gloria al Señor, como esposo o esposa, decidan juntarlo y ponerlo en las manos del Señor. Que nuestro Señor Jesucristo puede ayudar en la peor circunstancia en que usted se encuentre. En tiempo de crisis, la palabra del Señor nos enseña que el Señor sea glorificado en medio de circunstancias de crisis. El primer milagro de Cristo, según el Evangelio de Juan, capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante, dice que Jesús
juntamente con su madre y sus hermanos, fueron invitados a una boda. Y se presentó una situación dentro de aquella actividad, y es que el vino se había agotado. El vino se había acabado y este esposo, aparentemente familia, de la familia, valga la redundancia, de Jesús, iban a pasar por una gran vergüenza. Y la madre de Jesús observa que se ha presentado una crisis dentro de la familia. Y va a donde Jesús y le dice que supla el vino que hacía falta. Y el Señor le dijo: mujer, aún todavía mi hora no ha llegado. Y ella le dijo: hagan como Él dice. Y Jesús, para hacer, según Juan, este primer milagro, no decidió hacerlo solo. Él decidió usar a todos los que estaban alrededor de Él y darle atribuciones a cada uno. A unos lo mandó a buscar el agua, otros lo echaban en la tinaja, otros, cuando convirtió el agua en vino, lo mandó para que lo llevaran a la maestresala. Quiere decir que este primer milagro de Cristo también lo hizo de una forma de equipo. Y cuando estos 4 hombres llegan donde está Jesús, ellos necesitaban ahora continuar trabajando en equipo. Porque según las Escrituras relatan, ellos tomaron al paralítico y lo subieron encima de la casa, hicieron una abertura en la casa y cogieron el lecho donde estaba y lo descendieron donde estaba Cristo. Si usted se pone a imaginar lo que estamos viendo en las Escrituras, no sería como tan fácil. No sabemos cuánto trabajo, cuánto tiempo le costó a estos hombres lograr subir a una persona paralítica al techo de una casa. No con las facilidades que tenemos hoy en día, con la precariedad que existía en ese entonces. Pero subir al paralítico a la casa no era el trabajo de un solo individual. Imagino que en ese momento ellos decidieron hacer un equipo y ver primeramente el obstáculo que tenían y cómo ellos se iban a unir para vencer el obstáculo. Quiero decirte, amado amigo que escucha la palabra del Señor, se presentarán obstáculos en la vida, pero juntos podemos. Ese es el tema, juntos podemos. Se presentarán situaciones difíciles, pero juntos podemos. Ellos juntos pudieron y tomaron a este hombre, lo subieron al techo de la casa, hicieron una abertura. No sé cómo lograron coger el paralítico y ponerlo en el lecho, y coger el lecho y descender el lecho con el paralítico. Esto parece como una película. Esto es algo que viéndolo es bastante difícil, viéndolo en las Escrituras. Pero lo hicieron juntos. Dice que Jesús se maravilló a ver la acción de ellos y cómo ellos no desmayaron hasta lograr poner ese paralítico en medio de ese Señor. Así también una representación como iglesia para nosotros como pueblo de Dios, donde es tiempo de que la iglesia esté más unida que nunca. El pueblo de Cristo, la iglesia, trabaje más unísono, más juntos, donde unos podamos llevar la carga de los otros. Ahora que necesitamos la esencia de iglesia, la esencia del pueblo de Cristo. Este paralítico representa a la persona que está allí, quizás tirada, envuelta en el pecado. Esa persona que quizás está atada en el alcoholismo, en la droga,
o cualquier situación donde se encuentre perdida por el pecado. Este paralítico representa a ese hombre envuelto, atado en el pecado. Y los cuatro representan la iglesia, trabajando unida para llevar a la persona que está destinada a un martirio, a una muerte final, llevarlos juntos como iglesia a los pies de Jesús. Que no es un trabajo solo del pastor, que no es un trabajo solo de los líderes de la iglesia, sino con un trabajo de todos. Juntos podemos hacer la obra que se nos ha encomendado, sanar la tierra por la misericordia del Señor. Como iglesia podemos hacer una labor que es necesaria en estos tiempos finales. Cristo está a la puerta, su venida está más cerca que nunca. Así, amados hermanos, juntos podemos. Y esta es una labor de todos. Esto no es una labor del Padre. Esto no es una labor de la madre o de un hermano solamente. Esto es una labor de todos como familia. Esto es una labor de todos como iglesia. Juntos vamos a sobrepasar la crisis que estamos pasando. Juntos vamos a continuar creciendo como iglesia y adorando al Señor. Padre Celestial, gracias, Señor, por habernos permitido, Señor, su palabra. Ayúdenos, Señor, a entender, Padre, que la unidad, Señor, está a la fuerza. Ayúdenos a entender, Señor, que no es tiempo, Señor, de debilitarnos ni de dividirnos. Señor, mira a aquellas personas, Padre, que quizás está pasando por algún proceso ahora, Señor. Le pido, Padre, que en el nombre de Jesús te produzca el querer como el hacer. Las personas, Señor, que pueden ayudar, que pueden entenderle una mano, Señor. Padre Santo, que usted, Señor, produzca ese querer como ese hacer en esa persona, Señor, para que pueda suplir la necesidad de esa persona. Así como estos paralíticos, Señor, suplieron la necesidad, estas 4 personas, Señor, suplieron la necesidad de este paralítico, Señor. Que así, Padre Santo, usted también esté poniendo, Señor, el querer como el hacer. También otra persona, Señor, para suplir la necesidad de otros, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a entender que juntos, Señor, podemos. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret oramos. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, nos vemos en el próximo servicio. Que el Señor les bendiga.